Pues Ariadna, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Tengo muy bajo mi volumen, permítame un segundo. No oía nada, perdón. Hola, buenos días. Buenos días, ¿podemos empezar? Yo creo que sí. Sí, doctor. Ya nomás nos faltaba hablar de los artículos que les traemos de rabia. Perfecto. Ok, bueno, primero traemos este caso clínico. En sí el título es Enigma de la rabia, supervivencia prolongada en un niño con plexitis braquial y encefalomielitis por rabia. Entonces, pues les voy a leer el resumen del caso. Se trató de un masculino de 11 años de edad que se presentó al servicio de urgencias con parestesias en la mano derecha, seguida de debilidad del brazo derecho por 5 días, tras una mordedura por perro callejero en mano derecha. Posterior a ello, pues se le administran 5 dosis intradérmicas de la vacuna purificada de embrión de pollo como profilaxis post-exposición con mejoría por un mes. Posterior a este periodo de un mes desarrolla cuadriplegia, distonía intermitente, disfunción autonómica que se manifiesta con bradicardia e hipertensión arterial. Por lo cual requiere también de ventilación mecánica, la administración de antihipertensivos y una antibioterapia, ya que durante su estancia en el hospital padece una infección nosocomial, aunque no se especifica en sí pues, por qué patógeno, ¿no? Se le realiza una resonancia magnética de médula espinal, donde se muestra la presencia de una plexitis braquial, una mielitis longitudinal extensa en médula cervical sobre todo. Y también al realizarse una muestra de líquido cefalorraquídeo se observa pleolinfocitosis, proteínas con 78 miligramos por decilitro, una glucosa de 92 miligramos por decilitro y un cultivo que resulta negativo. También en esta misma muestra se encuentran títulos elevados de anticuerpos contra virus de rabia por un método que es RFFIT. Ahí viene el resultado de los títulos en esta muestra también. Y una PCR en tiempo real negativa para el ARN viral del virus de rabia, ¿no? Negativa. Sí, salió negativa. Es un estudio de la India. Sí, y bueno, después por lo mismo se le hace el diagnóstico de encefalitis por rabia y también el paciente muestra datos de rabia paralítica, ¿no? Como ya veíamos la clase pasada, pues son 2 formas de manifestación de la infección por el virus de rabia. Y bueno, después se le da el alta a las 6 semanas con estado de conciencia mínimo, cuadriparesia, con un tubo nasogástrico in situ y se le hace visita de seguimiento cada 3 meses. A los 4 meses desde admisión se le realiza una resonancia magnética de encéfalo que muestra lesiones de tipo quísticas, necróticas, extensas, bilaterales en ganglios basales, también con atrofia de tálamos e hipocampos, perdón. Y a los 12 meses desde la admisión en servicio de urgencias se ve una mejoría mínima a respuesta sensorial y estado cuadripléjico distónico, ¿no? Y aquí se les pongo la imagen de la resonancia. Esta es a la que le hicieron a los 4 meses desde que padeció la enfermedad. Y bueno, este caso lo exponemos en sí, pues porque es reciente, o sea, se publicó este mismo año, y aparte traté de buscar uno que fuera de México, pero por ejemplo el más relevante y el más novedoso que encontré era del año 2006, y pues la verdad se me hizo un poquito, no viejo, ¿no? Pero pues traté de buscar algo más reciente. Y también en América Latina fue difícil en sí encontrar casos donde los pacientes
Hubieran no hubieran, sobrevivido. ajá, no hubieran fallecido. Pues este caso, aunque quedó con muchas secuelas post-infecciosas, en sí, pues es muy raro que la supervivencia a esta infección, ¿no? Pues en sí, porque no hay, o sea, si hay un tratamiento y hay medidas, como veíamos que se le administró aquí una infección sí, intradérmica una vacuna pues purificada de embrión de pollo, ¿no? Como profilaxis, perdón, postexposición, pero en sí pues no es muy difícil la supervivencia en estos pacientes, pues. Y aparte que la presentación, a lo que mencionaba aquí en la discusión de este caso, la presentación de la afección neurológica no era así la más común, pues como les decía, tiene datos de una rabia encefalítica, pero también de una rabia paralítica. Y en sí no es así como que lo más común que se presenten ambas al mismo tiempo. Y aparte que presentó una plexitis braquial que se le atribuyó la infección por rabia como etiología, ¿no? Entonces, pues fue un caso interesante y novedoso. Sí, los puntos que señala, doctor, son sumamente importantes en cuanto a que no se murió y en cuanto a que Sí. la presentación clínica fue mixta, de una lesión focal en el plexo braquial y una lesión central en el encéfalo y en la médula. Entonces es un caso, pues, por demás raro. Rara la presentación, raro que haya sobrevivido, ¿no? Y la otra cosa es la búsqueda que ustedes hicieron para encontrar un caso de la India. Nos dice que el día que ustedes vean un caso, no pierdan la oportunidad y repórtenlo porque es sumamente importante. Adelante. No estamos viendo tu imagen, doctor Ruibal. Ah, una disculpa. Pues igual creo que sigue aquí Cristian. Bueno, adelante. Un momento, doctor, se está tratando de meter a la reunión. Les dije que les iba a comentar un caso que tuvimos nosotros de una cosa de un hecho muy extraño. En un pueblo de la Sierra de Sonora, hace como unos 10 años, nos avisaron al hospital, a la dirección que iban allá, que había ocurrido un suceso. En un pueblo de la Sierra estaba una familia haciendo un día de campo ahí, haciendo un picnic, asando una carnita en el río, a orillas del río. Pues los ríos en esa época no llevaban agua, entonces en el lecho del río pusieron el asador y toda la familia estaba ahí sentado y todo. Y de repente se apareció un tigre y el tigre se le fue encima a uno de los niños de la familia que estaba ahí acampando. Y el papá del niño se abalanzó sobre el tigre con una navaja y entonces el tigre lo arañó todo y lo mordió aquí en el codo y lo arañó la espalda, pero al fin él lo mató. Entonces, eso nunca sucede porque el tigre no se va a acercar y entonces, pero quién sabe por qué se acercó. Entonces los epidemiólogos de la Secretaría dijeron que no vayan a desechar el tigre, para, dice Carlos, sacarle el cerebro y buscar cuerpos de Negri para hacer diagnóstico de probable rabia por la agitación que tenía el animal. Entonces, estos animales suelen, si se encuentran con el humano, ellos se van, huyen, a menos que tenga mucha hambre o que le hagas algo, no sé. Total, hablaron al hospital y dijeron que traían a 2 personas a las que había agredido el tigre y que iban a llegar como a la 1 de la mañana. Como a las 2 de la mañana llevaron a urgencias
pero no llegó ningún paciente, sino que en una hielera grandota, una persona que parecía ser oficial del municipio donde sucedió el hecho, trajo el tigre en una hielera. Entonces, pues les dimos instrucciones de que fueran a esperar a que abrieran el antirrábico para que le hicieran la disección los expertos de ahí, ¿no? Para hacer la autopsia y sacar el encéfalo del tigre y mandar a buscar cuerpos de Negri. Y más tarde, como a las 3 y algo, se apareció el lesionado. Las heridas habían transcurrido ya muchas horas y estaban secas, o sea, pero estaban abiertas, solamente en su lugar de origen, antes de trasladarlo a Hermosillo, lo lavaron. Entonces llegó aquí, le tomaron fotos, tomaron video de la autopsia. Deben andar aquí en mis discos duros externos de respaldo. Lo voy a buscar y si es posible antes de terminar el curso se los enseño. Porque resulta que se le puso la vacuna y se hicieron un montón de maniobras para tratar a la persona, pero era más aseo local de las heridas con isodine, que es yodovinil pirrolidona, y se mandó a piso para observación y como no tenía nada, se dio de alta y hasta donde sabemos no les pasó nada. No le pasó nada al señor que lo mordió y arañó el tigre, el que lo mató. Y en la video de la autopsia de la disección del tigre se ve que traía en el estómago un animal que se comió, que ya estaba seco, con gusanos, o sea que sí tenía evidencia de una conducta errática del tigre. Y después nos dijeron, cosa que yo no corroboré porque no vi ningún escrito de nada, que efectivamente el tigre había tenido cuerpos de Negri, entonces sí había muerto de rabia. Y yo les dejo la historia ahí. Ya estamos, doctor Rival. Se conectó Cristian. No pudo. Es que le sale como que ya está entrando a la reunión, pero no, dice que no está aquí. Qué raro. A ver. ¿Qué hacemos? Por lo pronto, yo creo que vamos a seguir, ¿no? Porque yo creo que le va a ser difícil conectarse. Sí, sí, entonces que exponga ya el siguiente equipo, doctor, dice. Sí, yo creo, pero me Sí. gustaría que viéramos que en cuanto él se pudiera conectar, no importa que no sea hoy, comentáramos este artículo. Tal vez cuando comenten su artículo los del siguiente equipo, ¿no? Por Sí, favor. está bien. Sí, está bien. Doctor Rival, entonces estuvo bien el grupo en la presentación de lo que es rabia. Aquí nos queda una de las ideas es que la mortalidad es del 100%, de que pues no hay tratamiento y es una cosa, el tratamiento solo de sostén, el paciente se debe de aislar, porque el ruido lo hace convulsionar, la luz lo hace convulsionar. Muchas cosas interesantes se dijeron en el tema de rabia. No se les olvide, por favor, mandarme las presentaciones. Quienes no hayan mandado las presentaciones, por favor, mándenla. Quedamos en que iban a mandárselas a la doctora Ariana Fontes para que ella me las enviara a mí. Yo estoy haciendo una carpeta especial para redirigir esos correos que contienen las presentaciones de ustedes. Por favor. Doctor, ¿está bien si le hago una carpeta? O sea, si le mando el link de una carpeta. Sí. Ok. Se pudo conectar el grupo que sigue, el equipo que sigue. Sí, estoy compartiendo, doctor. Ok.
Ok, pues buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar coccidioidomicosis. Siguiente, por favor. Ok, pues para empezar tenemos que esta enfermedad es una micosis profunda endémica de los más frecuente en zonas desérticas. Esta también es conocida como fiebre del valle y está causada por el hongo coccicoides. Este hongo es un hongo dimorfo que se va a alojar en la tierra y pues que va a tener dos diferentes especies, ¿no? Que es el Coccicoides imitis y el Coccicoides posadacea. Ambos Coccidioides. coccidioides. Hay- Imitis un y el comentario. Un comentario. Esta enfermedad es importante porque prevalece en el desierto de Sonora. El desierto de Sonora es ya sabemos, es el desierto que es el número 4 en extensión en el planeta. Es un desierto gigantesco. Es una enfermedad propia del sur de California, del sur de Arizona, del sur de Nuevo México y Sonora y Baja California. Aquí la coccidioidomicosis es importante porque Coccidioides imitis está presente en muchas partes del estado. Y nosotros en los hospitales vemos, y les va a tocar a ustedes cuando vayan a los hospitales, ver pacientes que tienen lesiones destructivas pulmonares que no son tuberculosis. Y aquí en nuestro medio, más que en ninguna parte del país, hay algunos casos en Sudamérica, pero aquí en nuestro medio, por el desierto de Sonora, lo que no es tuberculosis es coccidioidomicosis, para que lo tengan en cuenta. Adelante, doctora, perdón. Ok, pues estas dos especies se caracterizan porque ambas tienen la capacidad de causar el mismo síndrome clínico y son muy similares también en el laboratorio. Pues en lo que se diferencian básicamente es en las zonas en las que se pueden encontrar, ¿no? En el caso de imitis, esta se encuentra en su forma libre, principalmente en el sur de California y en Tijuana, California. Y en el caso de posadacea, va a estar presente en el resto de los Estados Unidos, también en regiones áridas de México y América Central y del Sur. Siguiente. Ok, pues pasando a la epidemiología en México, como ya mencionó el doctor, esta es una enfermedad común en Sonora y pues porque es común en los desiertos, ¿no? También se va a presentar en estados como Coahuila, Nuevo León y también en la península de Baja California. Y pues se ha reportado que el mayor número de casos en México se observó en niños menores de 5 años y adultos mayores de 45 años. La situación actual de Cocci en México no está como que muy clara, pero se van haciendo pues estudios constantes principalmente en estas áreas que son las de riesgo. Siguiente. Son los estados fronterizos de México con Estados Unidos, pero todos, porque también hay áreas desérticas en Chihuahua, ¿no? Ok. Pues el peligro de infección a esta enfermedad pues va a aumentar con la exposición directa a tierra, ya que pues en la tierra es donde se va a alojar el hongo, ¿no? Decía que las personas que más en riesgo van a estar son las que hacen pues excavaciones arqueológicas porque pues excavan mucho en la tierra y es más probable que el hongo salga. Y también que es común que se contagien cuando viajan, por ejemplo, personas que no son de aquí, que vengan aquí, es pues un riesgo a que contraigan este tipo de enfermedades, ¿no? Pues el hongo suele alojarse entre 2 a 20 centímetros de profundidad en la tierra y pues como ya lo hemos venido mencionando, prefiere los factores climáticos secos, ¿no? Desérticos. Y pues esta enfermedad se caracteriza por ser diseminada y por tener una alta tasa de mortalidad. Siguiente. Ok, ya pasando a la patogenia, pues tenemos que este hongo va a crecer en medios de agar y en la tierra en forma de un moho filamentoso. Pues va a tener estructuras en forma de micelio que se van a alargar y se van a ramificar. Estas ramificaciones van a formar las hifas
Y dentro de estas hifas pues va a haber células que van a formar estructuras llamadas artrocónidos. Los artrocónidos van a ser los que le ayuden al hongo a evadir las defensas iniciales de las mucosas y que tengan la capacidad de llegar a los alvéolos, que es pues la zona que más afectan, ¿no? Que más común afectan. Aquí en los alvéolos va a comenzar la infección y principalmente en los hospedadores que no están inmunizados, y pues aquí van a crecer y se van a hacer redondos y van a formar tabicaciones internas que se van a llamar esférulas. Estas esférulas pues se van a se van a romper, normalmente se rompen, y esto es lo que va a hacer que se liberen como paquetes de endosporas, y estas endosporas se van a volver a transformar en esférulas, y es así como se va a propagar la infección de manera local, ¿no? Y pues aquí vemos una imagen de cómo es el ciclo de vida básicamente del hongo, y estas son o sea, ya en la fase final vemos la liberación de las endosporas, que es pues como el mecanismo de infección pues del hongo. Y pues un dato interesante es que cuando el hongo regresa a la tierra se va a volver a convertir en la forma de micelios, y pues se va a ir repitiendo el proceso de vida, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, la respuesta inmunitaria del huésped ante ese patógeno, pues va a participar la respuesta inmune celular principalmente para el control de la infección, y pues se han hecho diferentes estudios en diferentes tipos de pacientes, como por ejemplo en pacientes que muestran resolución de la infección pulmonar, se han encontrado pues lesiones como granulomas necrosantes, y cuando se estudian estos granulomas se ve todavía la presencia de las esférulas infectantes del hongo. También en pacientes con enfermedad diseminada, aquí en estos casos puede o no haber granulomas, pero siempre se encuentran respuestas de leucocitos polimorfonucleares. Y en los pacientes asintomáticos, el estudio de estos pacientes ha ayudado a corroborar que la hipersensibilidad a los antígenos coxicoides puede presentarse de forma tardía, o sea que puede ser que tengamos el hongo, o sea que nos hayamos infectado, pero que no manifestemos la enfermedad hasta ya en algún punto de inmunosupresión o algo así. Siguiente. Y listo, esto por mi parte. Buenos días, ¿me escucho? Sí, todavía no la vemos. Ah, ok, doctor, le iba a decir que sí, me disculpa, es que no creo poder poner la cámara porque mi laptop se descompuso en la semana y tengo prestada una y no sirve la cámara de esta persona, de la laptop. Ni modo, ni modo. Sí, una disculpa. No hay cuidado, no hay cuidado. Bueno, continuando con manifestaciones clínicas y de laboratorio, pues del 100% de las personas que se contagian, el 60% van a ser asintomáticos y el 40% van a ser pues con síntomas. Este se va a dar pues por una infección pulmonar, por lo que nos puede dar fiebre, tos y dolor pleurítico en tórax. Y pues muy a menudo se hace el diagnóstico erróneo de neumonía bacteriana, ¿no? Por eso es muy importante pues reconocer las manifestaciones clínicas pues de este. En cuanto a la coccidiomicosis pulmonar primaria, se van a dar por lo general manifestaciones cutáneas, como sería el eritema tóxico, que consiste en maculopapular, o eritemas nodosos, que por lo general ese se va a dar en las extremidades inferiores, o multiforme, que se va a dar por una distribución en collar este. Y pues las manifestaciones cutáneas se va a dar principalmente en mujeres. También se puede desarrollar artralgias y artritis. También se va a ver antecedentes de sudoración nocturna o fatiga profunda, eosinofilia en sangre periférica o linfadenopatía iliar o mediastínica en radiografía. Y pues a pesar de que el dolor pleurítico es muy frecuente, solo menos del 10% va a presentar un derrame pleural. Y pues en la mayoría de pacientes casi siempre se va a resolver sin secuelas en semanas, ¿no? Sin embargo, pues existe la posibilidad de varias complicaciones neumónicas. Y esto pues va a ocasionar que haya nódulos, ¿no? Y pues los nódulos se van a presentar casi siempre únicos, se van a localizar en lóbulos superiores y miden más de 4 centímetros de diámetro.
Y bueno, los nódulos pulmonares pueden ser difíciles de distinguir de las neoplasias malignas pulmonares en las radiografías, por lo que sí es importante que se ocupe una biopsia, ¿no?, para descartar que sea alguna neoplasia maligna. Siguiente. Ok, en cuanto a las cavitaciones, estas se van a presentar cuando un nódulo deja de escapar su contenido al bronquio y así queda pues un cascarón en la pared delgada que pues vendrían siendo las cavitaciones. Estas, si se presentan, por lo general suelen generar pues tos persistente, hemóptisis y dolor pleurítico. Y pues muy esporádicamente puede ocasionar pioneumotórax, ¿no? Y si se presenta, y si ese es el caso, se va a presentar disnea aguda y la radiografía de Hector se va a identificar como colapso pulmonar con un nivel hidroaéreo en pleura. En cuanto a la coccidiomicosis pulmonar crónica, que también se conoce como persistente, aquí los síntomas van a ser prolongados en cuanto a la fiebre, tos y pérdida de peso. En cuanto a la radiografía, hay cicatrices, fibrosis y cavitaciones pulmonares. La neumonía difusa primaria pues se puede surgir en caso de exposición ambiental o de supresión profunda de inmunidad celular. Esto pues esto pasa pues cuando no hay un freno para proliferación de los hongos, y cuando esto pasa se la va a conocer como fungemia. Siguiente. Aquí hay una situación interesante entonces lo que nos han presentado. La enfermedad es una enfermedad de la línea fronteriza entre los Estados Unidos y México. En los estados de México, pues al norte, y en los estados de los Estados Unidos al sur, sobre todo en las partes desérticas. Es una enfermedad causada por un hongo que se llama Coccidioides immitis, que en la fase primaria pulmonar puede darte una neumonía, pero a veces los pacientes la neumonía les pasa de noche. O sea, tienen la neumonía y pocos se dan cuenta de ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene síntomas vagos, su inmunidad los defiende y ahí se la van llevando. Pero entonces puede producir nodulaciones y las nodulaciones en la placa obligan a que el clínico, cuando usted le llegue un paciente con un nódulo pulmonar, nódulo es una masa pequeña, masa es un nódulo grande. Entonces, un nódulo más grande, el límite parece que son 3 centímetros. Entonces, aquí son nódulos más pequeños, pero que tienden a confluir, entonces pareciera que tiene un tumor. Un tumor en la radiografía es una mancha con bordes definidos que tiene homogeneidad, es decir, está pareja, blanca. Es una nodulación. Depende del tamaño, si es pequeño va a ser nódulo, si es grande va a ser masa. Y hay que recordar que la nodulación es homogénea, no es heterogénea, no tiene aire adentro. La presencia de aire en una zona de condensación ya no es nódulo ni es masa, es una condensación con aerograma. Hay aire dentro de la lesión y eso es diagnóstico de neumonía. Entonces podemos tener neumonía, podemos tener nodulaciones, podemos tener masa. De manera que se puede parecer a un montón de cosas. Finalmente, puede haber cavitaciones, como nos acaba de explicar la doctora Krishna ahorita, que truena la cavidad, truena el nódulo y se hace una cavidad. El paciente va a tener hemoptisis, va a tener ataque al estado general, pero entonces tenemos que descartar en los nódulos, pues linfoma, que es la causa más común de nódulos iliares y parailiares, los linfomas. Otros tumores, neumonías que no es por hongo, sino una neumonía bacteriana de las que ya vimos al principio del semestre, y finalmente por las cavitaciones, tuberculosis o incluso otras infecciones por hongos como Aspergillus que vamos a ver después. Entonces es una enfermedad muy interesante porque es persistente, puede pasar a la sorda. Yo he visto pacientes que llegan al consultorio con eritema multiforme, otros llegan con eritema nodoso y me tocó ver a un paciente con neumonitis. O sea, parecía una neumonía y jamás se recuperó ni en hemocultivos, bacteria alguna. Y finalmente salió positivo para coccidioidomicosis y entonces lo que había tenido no era una neumonía, sino una coccidioidomicosis primaria o pulmonar. Adelante. Gracias, doctor. La siguiente, por favor.
Ok, en cuanto a la diseminación clínica, pues se va a dar más en pacientes con VIH y a pacientes que tengan más de 250 linfocitos TSD4 en sangre periférica. También en aquellas personas que se han sometido por mucho tiempo con glucocorticoides, con alotrasplante de órganos sólidos y los que se han tratado con antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a la gestación, durante el segundo o tercer trimestre, también pues están en peligro de que la enfermedad se disemine. Por lo general se va a diseminar en piel, huesos, articulaciones, partes blandas y meninges. La meningitis, pues si se presenta, esta va a ser letal. El cuadro inicial va a incluir cefalea persistente acompañado de letargo y confusión. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, se va a identificar pleocitos a base de linfocitos con hipoglucorraquia profunda y mayores concentraciones de proteínas. También pues pueden mostrar hidrocefalia, cuya manifestación clínica va a ser pues el deterioro pronunciado del estado psíquico con trastornos locomotores. Siguiente. Los pacientes tienen hallazgos de líquido cefalorraquídeo que son característicos pero no específicos, ¿no? Pero cuando se produce afección al sistema nervioso central, que suele suceder en los pacientes que tienen menos la cuenta de linfocitos TCD4 más por abajo de 250, pues lamentablemente es mortal por necesidad. Ok. Bueno, ¿me escucho? Sí, señorita, adelante. Bueno, pues ya vamos a pasar al diagnóstico y pues la coccidiomicosis pues muchas veces se va a diagnosticar de manera errónea como una neumonía bacteriana de origen extrahospitalario. Pues sin embargo, los datos que realmente sugieren el diagnóstico son la eosinofilia en sangre periférica, adenoma iliar o mediastini con los estudios radiográficos. También se presenta fatiga intensa y la terapia, la antibiótico-terapia, pues va a tender a fracasar. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte tenemos los estudios serológicos, que esos van a ser muy importantes para la confirmación del diagnóstico al detectar la presencia de anticuerpos. Ay, ¿qué pasó? Ya. A detectar la presencia de los anticuerpos IgM e IgG. Dentro de las pruebas pues van a destacar la precipitina en tubo, la de fijación de complemento, la inmunodifusión y la enzimonoanálisis. Pues en la primera el anticuerpo detectado aparece poco después de la infección y suele pues persistir durante semanas. Estas mediciones de la precipitina no van a ayudar a valorar la evolución de la enfermedad y el anticuerpo pues en cuestión pues no se va a detectar en el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, las concentraciones de anticuerpos mediados por fijación de complemento van a estar aumentados después de que lo hacen los anticuerpos mediados por precipitina en tubo, y los anticuerpos identificados por fijación de complemento en general van a persistir más. El incremento de los valores de estos pues se acompaña de evolución clínica y la presencia de anticuerpos de líquido cefalorraquídeo detectados por la fijación del complemento, y nos puede indicar pues meningitis coccidioidea. Y los anticuerpos pues van a desaparecer con el tiempo en personas que con la enfermedad clínica pues se vaya resolviendo. También está la técnica de enzimonoanálisis, que se utiliza como un medio de detección inicial en los estudios serológicos, y esta tiene en ocasiones, pues puede presentar resultados falsos positivos en IgM. Y la inmunodifusión, la verdad no me quedó muy clara en qué consiste, pero pues igual ayuda al análisis cuantitativo y cuantitativo del anticuerpo. La inmunodifusión dice si hay anticuerpos y si hay también nos dice cuánto. Lo que aquí en nuestro medio pedimos comúnmente son las precipitinas y la fijación de complemento para coccidioides imitis. Y coccidioides imitis es la variedad que más causa enfermedad aquí. Y la cosa es que las precipitinas a veces desaparecen. Por cuando nos llega el paciente a nosotros ya desaparecieron las precipitinas, pero sale positiva la fijación de complemento. El diagnóstico, el estándar de oro debe ser ver el hongo, ¿no? Pero a veces eso no siempre se consigue.
pero hay que recordar que primero se eleva la IgM y luego se eleva la IgG y buscarlas, pues se puede hacer por alguno de estos 4 métodos, buscarlo el anticuerpo, que es la presencia del hongo. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, pues ya el coccidioides, va a proliferar en un lapso entre 3 y 7 días a una temperatura de 37 grados centígrados en diversos medios artificiales como lo es el agar sangre. También es conveniente obtener muestras de esputo y de otros líquidos de vías respiratorias y tejidos para cultivo en casos de que pues, se sospeche la enfermedad. También es importante que el médico pues alerte al personal pues de laboratorio que va a tratar con el coccidioides, porque pues su inhalación pues de manera inadvertida pues puede resultar peligrosa. También el coccidioides se puede identificar de manera directa y rara vez es útil tratar con hidróxido de potasio las muestras para corroborar el diagnóstico. Pero pues el estudio de esputo u otros líquidos con la tinción del Papa Nicolau o la metenamina argénica de Gomori va a indicar la presencia de esférulas en una proporción importante de individuos con coccidioidomicosis pulmonar. Y también en caso de tejidos fijados, ya que se obtienen para biopsia, es posible identificar también las esférulas y la inflamación que rodea con la tinción de hematoxilina y eosina o tinción de metenamina argénica de Gomori. La tinción argéntica, pues como su nombre lo indica, es de plata y permite ver las esférulas así como se ven en el dibujo ahí, en la foto. Es muy interesante esto porque se han presentado muchos casos. Ya les platiqué que los miércoles en el Hospital General, en época no de pandemia, los miércoles tenemos una reunión que es para discutir casos clínicos que se manejaron en el hospital, a los que se les hizo un estudio macroscópico y después estudio microscópico. Entonces se cuenta con el estudio clínico de los pacientes, el resumen que hicieron los médicos que lo trataron. Luego, si el paciente desgraciadamente fallece y fallece sin diagnóstico, el diagnóstico no es claro, se le pide entonces el estudio macroscópico y después se les pide el estudio histopatológico. Y muchos pacientes, la coccidioidomicosis es una enfermedad que simula muchas enfermedades, como lo vimos ahorita, como lo comentamos ahorita. Los nódulos pueden hacer que tengas que descartar linfoma, que la gente piensa en linfoma, el paciente fallece y le hacen autopsia y resulta que se ven las esférulas. Y entonces a lo mejor ni siquiera el clínico pensó en coccidioides. Entonces se han visto muchos casos en los que en lesiones raras o manifestaciones raras de la enfermedad se encuentra en la autopsia las esférulas de C. imitis. Adelante, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, ya pasando al tratamiento, pues va a haber 2 clases principales de antimicóticos que van a ser útiles pues, para tratar la coccidioidomicosis. El primero es la anfotericina B y también están los antimicóticos triacílicos. En cuanto triazólicos. Y en cuanto a la primera, la presentación original pues, de la anfotericina es dispersa en doxicolato y desoxicolato, perdón, doctor. Y suele administrarse pues, por vía intravenosa en una dosis de 0.7 a 1 miligramos sobre kilogramo cada día o 3 veces por semana. Las nuevas presentaciones basadas en lípidos ocasionan menos efectos adversos, pero la mejoría que producen creo que no es mayor a la que se obtiene con las presentaciones de la desoxicolato contra esta enfermedad, ¿no? Y las precisiones se administran también por vía intravenosa, pero a dosis de 5 miligramos sobre kilogramos al día o 3 veces por semana. Y te permite poner dosis mayores, pero sí, hay que estar al paciente revisándole de todas maneras la función renal casi todos los días e ir llevando la cuenta de lo que se va administrando. Y después quedan los triazólicos.
Pues estos constituyen los principales fármacos administrados para el tratamiento. Se ha demostrado la utilidad del fluconazol y del itraconazol. Los datos pues indican que el itraconazol puede ser más eficaz contra la osteopatía y la artropatía y también demostró que penetraba en el líquido cefalorraquídeo y por ello pues el fluoroconazol va a ser el fármaco más indicado para el tratamiento de la meningitis coccidioidea, aunque el itraconazol también sea eficaz. Ambos fármacos se utilizan en una dosis oral mínima de 400 miligramos al día. La dosis máxima en el caso del itraconazol es de 200 miligramos 3 veces al día. Igual se pueden administrar dosis mayores de fluconazol. También se menciona el uso del posaconazol y variconazol, que ambos fármacos son útiles contra las infecciones, incluida la meningitis, y en los que el fluconazol fue ineficaz, ¿no? con anterioridad. Y la administración de compuestos triazólicos en dosis altas puede llegar a ser teratógena, por lo que es bueno pensar que la anfotericina B para tratar la coicidiomicosis en embarazadas pues durante este periodo, ¿no? Y también está el uso del isavuconazol, que se ha usado en circunstancias limitadas y especiales, y la mayoría de los enfermos con la forma focal primaria de coicidiomicosis pulmonar, que se va a mencionar más adelante, no va a necesitar tratamiento. Esa es la llamada fiebre del Valle de San Joaquín, que es un valle que está en el sur de California, en los Estados Unidos. Sí. Sería todo por mi parte. Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Acuérdense que el otro viernes vamos a volver a tener examen. Les voy a pedir, por favor, que se esmeren en cerrar el examen antes de las 7:45 porque se va a cerrar automáticamente. Entonces, si se esperan al último minuto, 4 o 5 al mismo tiempo, pues a lo mejor va a recibir uno y los otros se van a quedar afuera. Entonces, por favor, esmérense en que sea antes. Les quería comentar que en el Hospital General la experiencia es obviamente con anfotericina B y darle dosis de mantenimiento por vía oral con fluconazol. El fluconazol es caro. 2 cápsulas de 150 miligramos creo que costaban 300 pesos, pero Laboratorio Pfizer, el de abajo a la derecha, el Bifen, tiene una presentación de cápsulas de 100 miligramos para que el paciente tome 2 en el día por un tiempo bastante prolongado. Es una enfermedad que más nos vale no pescar, como la tuberculosis, ¿no? Que también requiere de que el estado inmunológico del paciente esté un poco afectado para que se presente. Platicamos el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Cuídense mucho porque la cosa no está bien. Cuidado con los contagios. Gracias, doctor. Feliz fin de semana a todos. Gracias, doctor. Igual. Gracias.